Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi. Muy buena tarde. Tenemos también a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo va la economía china, el gigante asiático, el que en PIB nominal es la segunda economía del mundo, pero que según dicen algunas estadísticas, en PIB a paridad de poder adquisitivo ya estaría a punto de ser o ya sería la primera economía del mundo. Ahí tenemos a China, que tiene ahora mismo muchos retos por delante que afrontar. Ha tenido un año realmente malo, el 2016, y 2017 lo ha iniciado con unas cifras mejores de producción industrial, pero evidentemente se están planteando retos importantes en China, puesto que hay amplísimas capas todavía de la población que tienen un nivel de vida pésimo. Se han creado varios cientos de millones de empleos, de pequeños empresarios, pues que ya tienen un nivel de vida bastante considerable, pero sin embargo ahí quedan todavía esos también cientos de millones de personas. Recordemos que China tiene casi la quinta parte de la población del mundo y que, como decía, estos cientos de millones de personas tienen un nivel de vida todavía pésimo. Por lo tanto, China necesita unas tasas de crecimiento muy altas para seguir funcionando. De eso se está hablando, se va a hablar durante estos días en China, las más altas instancias, y comentaremos sobre ello, así como también de la resurrección, de la reactivación de la economía asiática, que en general ha tenido un pésimo año 2016 y sin embargo 2017 parece que se estrena con unas mejores cifras, una reactivación de lo que es ahora mismo casi o está a punto de empezar a ser el epicentro de la economía mundial. Seguimos con los escenarios de Juncker para la economía europea, para Europa. Fundamentalmente destaca el que hayan metido ahí un posible retroceso de la Unión Europea hacia lo que era la Comunidad Económica Europea, dejando fuera evidentemente el euro. Hay más escenarios como la completa integración de los países europeos, una especie de Estados Unidos de Europa, o también el seguir como estamos o la Europa a varias velocidades. Hablaremos sobre ello, pero sobre todo, desde luego, de por qué meten ahora este retroceso que siempre habían negado de forma taxativa como posible desde Europa. Y por último hablaremos también un tema que no es estrictamente económico, un tema pues político, social o como lo queramos llamar, que es el de la polémica que se ha desatado con este autobús de propaganda que había lanzado esa organización ultracatólica llamada Hazte Oír y que ha sido prohibida su circulación por un juez, y por lo tanto se ha prohibido que este autobús pues siga haciendo su publicidad, la publicidad de esta ideología que bueno, desde el punto de vista de la mayor parte de la gente es reaccionaria, pero aquí vamos a hablar también de si está justificado, ¿no?, el que se prohíba, el que se haga propaganda de estas ideologías reaccionarias siempre y cuando pues se restrinjan al ámbito en que están. Comentaremos sobre ello. Empezamos pues enseguida con el tema de China y Chesco, te voy a dar sin más la palabra para que nos digas cómo ves la situación ahora mismo de la economía de China y de la economía de la región en general. Adelante. Pues mira, a ver, China tuvo un año 2016 bastante fuerte, o sea, bastante malo en comparación con los 25 años anteriores. O sea, se estaba creciendo al valor mínimo en 25 años. Y esto es bastante importante para lo que es la economía china y asiática. Tiene varios, el presidente Xi Jinping, me parece que se pronuncia así. Yo estoy trabajando ahora mismo en el aprendizaje del mandarín, pero soy mal alumno, entonces no te puedo ayudar. Yo también lo siento. Pues el presidente se está centrando sobre todo en la deuda y que no, digamos que siga la fiesta y que no se altere nada. Lo que están haciendo sobre todo es controlando la deuda de los gobiernos locales,
que se había disparado espectacularmente. Recordemos que no hace mucho tiempo, creo que era unos meses, estuvimos hablando del problema financiero de las pequeñas bancos y cajas comparables a las cajas españolas que hay y del sistema financiero chino, y los problemas de quiebras que se había suscitado y cómo había tenido que el gobierno chino atajar el incendio. Entonces, también se ha concentrado también bastante en la debilidad del yuan, sobre todo desde que eh, entró Trump al poder, ganó las elecciones, el yuan se desplomó. Y los problemas que ha producido también, los problemas financieros y de tensión que ha producido también este hecho. Eh, entonces, este fin de semana creo que tendrá el Congreso del Partido Comunista Chino, tendrá como objetivo principal contrarrestar y tapar el malestar social que pueda haber en China. Este año crecerá sobre el 6, entre el 6 y el 6,5. Fijaos que un 0,5 en China es muchísimo, pero lo dejo abierto porque yo creo que el crecimiento será un poco menor de lo esperado. Entre otras cosas porque las medidas que se quieren hacer en Estados Unidos, que es entablar realmente una guerra comercial con China, recordemos que Trump ha dicho que va a grabar los productos, bastantes productos chinos, bastantes sectores, no en todos, pero bastantes sí, puede producir una desaceleración, digamos, en las exportaciones, mucho mayor de la que había, porque ya hubo desaceleración. Las materias primas se han mantenido en precios más bajos de lo normal y ahora se están reactivando, quiere decir que China ha tirado un poquillo también de esto. Luego se ha producido otra guerra comercial, entre comillas, con todo el sur de China, todos los países que limitan con China y países como Filipinas e Indonesia que están tirando fuertemente. Entonces, a todos estos retos se tiene que enfrentar el presidente chino, ¿no? Tenemos también el tema en el sur de China de Taiwán, ¿no? Trump se ha pronunciado bastante incendiariamente contra la unión de la Gran China, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Esto va a ser bastante duro. O sea, yo creo que Trump ha levantado la espoleta de una guerra bastante, de una especie de guerra fría, y creo que no va a hacerle mucho bien al mundo en general, ¿no? O sea que el gran problema, que el gran reto de los próximos 2 o 3 años será cómo parar esta escalada. Yo creo que va a haber una cierta escalada, sobre todo eh, que nos recordemos una cosa, esto empezó China, la guerra esta, digamos, la empezó China hace años con el sostenimiento y la implantación de esas, en el mar del sur de China, de esas islas artificiales que se estaban creando y que no eran ni más ni menos que menoscabar el poder de ciertos estados de la zona en el sur de China, ¿no? Entonces, en el mar del sur de China. Entonces, esto creo que va a crear una tensión bastante importante. No sé si es que Trump pretende resucitar una guerra fría en la que algunos sectores económicos de Estados Unidos les fue muy bien, ¿no? Pero vamos, parece absurdo, ¿no? Eh, entonces, veo estos tres pilares como las bases de lo que será el Gran Congreso del Partido Chino, que parece mentira, pero no es la primera en sí, pero siendo la segunda, tendría tanta importancia como las elecciones norteamericanas. Sin embargo, hablamos del Congreso del Partido Chino como si fuera una cosa normal y corriente y como si no nos afectara. Recordemos que todas las medidas económicas que adopte el presidente y se adopten en el Congreso nos van a afectar fuertemente en los próximos años. O sea, parece mentira, pero ya el imperio no es solo Estados Unidos, es China también. No, no sé si alguien querrá aportar algo más, pero bueno, en resumidas cuentas, son los tres pilares. Los si quieres incidimos en algo más, ¿no? Pues Ignasi, adelante. ¿Qué opinión tienes tú sobre cómo está evolucionando el posicionamiento de China a nivel geopolítico, internacional, la importancia que va adquiriendo? Yo desde luego veo que China está siguiendo una evolución que le va a hacer dirigirse de igual a igual
con los Estados Unidos en pocos años, probablemente antes de una década. Y eso va a cambiar de forma muy importante lo que es el panorama a nivel internacional, porque ya vamos a tener dos superpotencias económicas. Dudo mucho que China llegue a ser una superpotencia militar del nivel de Estados Unidos en una década. Yo no lo veo posible, pero sí que veo bastante posible que llegue a serlo de tipo económico. Tenemos potencias también ascendentes como India, que va a ser probablemente en 10 años la tercera potencia económica mundial. Tengo pocas dudas sobre ello. Y bueno, y tenemos país, también otros Pasa que países. hay un Otra, factor, sí, hay un sí, sí. factor cultural, ¿no? Que supongo que a los europeos nos cuesta mucho entender, ¿no? Respecto a China, India y a las dificultades que tienen estos países, ¿no? Es decir, si tienen, supongo que en este cambio económico que está haciendo China y que está haciendo la India, habrá también un cambio cultural, ¿no? Porque a nivel de la gente que se relaciona económicamente con China y con India, pues hasta ahora a nivel productivo o a nivel de gestión de negocios tenían un puntito en un aspecto muy moderno y en otro aspecto un punto arcaico, ¿no? A la hora de diseñar productos, a la hora de implementar empresas, ¿no? Y culturalmente la forma de diseñar sus sociedades, ¿no? Yo no sé si también van a hacer una revolución, digamos, del tipo cultural, económico mezclado, que realmente estos países pues sean no solamente una potencia económica, sino una potencia social o de innovación de ideas o a nivel ecológico, etcétera, que todavía se la ve muy retrasado, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Singapur, que es un país pequeño, pero su economía tiene una modernidad no solo en el económico, social, ecológico, tecnológico, es decir, de nuevos paradigmas de sociedades, ¿no? Que no sé si China y la India todavía están, a ver, tienen poder económico un poco porque no les queda otra siendo las poblaciones que tienen, ¿no? Pero no sé si proporcionalmente tienen un grado de innovación o de desarrollo social o de nueva economía diferente, ¿no? No sé. Eh, y luego está el tema del comercio mundial, ¿no? Llevamos años debatiendo si el liberalismo, ahora Trump, cuando Estados Unidos parece que el liberalismo ya no le va tan bien, ahora Estados Unidos se vuelve proteccionista, ¿no? Llevamos muchos siglos que los países son liberales cuando a su economía les interesa, luego dicen que lo bueno es el proteccionismo cuando a su economía les interesa. Yo no sé si a nivel mundial se puede encontrar un equilibrio entre exportar, importar y el desarrollo económico del país, ¿no? Es decir, porque cuando un país exporta mucho significa que el otro país no produce, ¿no? Con lo cual, aunque a corto plazo es un éxito para ti, estás creando un problema en los demás, ¿no? Es decir, entonces los países que tienen ese problema, con el tiempo, primero aceptan importar y aceptan, no es el caso de España como con Alemania o el caso que le está pasando ahora a Estados Unidos. Al principio Estados Unidos, como era el adalid del liberalismo, aceptaba que perdiera empresas, pero ahora a la que ha visto que está perdiendo mucha capacidad productiva, está diciendo, no, stop, ¿no? Vamos a poner aranceles y vamos a poner. Yo no sé si habría que poner, no sé, un sistema económico global, repensarlo un poco y buscar un sistema para que no vayamos dando bandazos continuamente. Es decir, establecer unos copos de desequilibrios en las balanzas de pagos o forzar de que todos los países tengan un nivel mínimo de exportaciones, o etcétera, porque es que si no la economía mundial va dando unos bandazos enormes, ¿no? El tercer y cuarto reto de la economía china sigue siendo el tema ecológico y el tema de la pobreza, ¿no? Porque con los índices de crecimiento que tiene, que todavía tenga unas capas de pobreza enormes, es cierto también que China, yo creo que viene de una pobreza económica y social espectacular, ¿no? Como yo vi un documental hace muchos años de China y en mi vida había visto una situación peor que África, que las zonas más pobres de África era China hace 40 o 50 años, ¿no? Sí, sí, bueno, hace 50 años fue cuando se produjeron las grandes hambrunas
asociada a las disparatadas políticas de Mao durante la Revolución Cultural que condujeron a la muerte de varios millones de personas por hambre, ¿no? Es un tema muy complejo, un tema muy controvertido, pero no cabe duda que Mao, si bien contribuyó en buena medida a acabar con aquel régimen atroz que había antes de su toma del poder, luego cometió graves errores y entre ellos pues esos que condujeron a esas hambrunas a las que te refieres, ¿no? De la época de la Revolución Cultural. En el año 60 hubo incluso una guerra entre Rusia y China que casi se desata porque precisamente entre otras cosas, uno de los detonantes era la hambruna. Eh, es que el problema pero es que el problema precisamente, tú hablas enseguida de controlar, Ignasi, enseguida es el control que se produjo. Bueno, tienes que... En cuanto a la producción agrícola, es lo que condujo a las hambrunas que... Yo hablo de buscar un equilibrio entre controlar y la libertad del mercado. Un equilibrio. Hay que buscar, nos vamos o al comunismo o nos vamos al libre mercado de forma radical. Y la economía demuestra que ni uno ni otro acaban de funcionar bien. Pues... Pero la economía lo que demuestra, pero es que esto hasta que no se entienda, no acabaremos nunca la gran discusión. ¿Sabes cuál es el problema de las ideologías que funcionan en un sitio o en otro en el mundo? No es ni más ni menos que en todos sitios no funciona la gente igual. Ni funcionan las ideologías igual, por la idiosincrasia de los países y porque estás viviendo ahora mismo en un mundo globalizado. Entonces, en unos sitios se practica una tendencia que tú quieres practicar en el tuyo por según qué necesidades y no puedes porque al final te debes a la globalización, a que tienes que exportar para generar. Pues entonces, por eso hay que buscar otras fórmulas. Está pasando en la Unión Europea, como Alemania está arrasando a los países del sur, pues hay que buscar. O sea, la receta era que con el libre mercado todos ganaríamos y se está demostrando que no. Con lo cual. Libre mercado, es que eso del libre mercado es una entelequia absurda. En España. Es una forma de decirlo, pero con el modelo actual que tenemos y a nivel globalizado pasa lo mismo. Es decir, ¿En España hay libre mercado? ¿De verdad? ¿Tú te crees que en España hay libre mercado? Evidentemente que no. Pero ¿Tú crees que hay libre mercado en el mundo real, No, hombre, o sea, claro, evidentemente. Pero que a nivel militar, a nivel que tiene que emplear muchísimos millones de dólares para ser la primera a nivel militar, precisamente para tres cosas: mantener su hegemonía, mantener el dólar como mera referencia y mantener ser el líder para poder manejar la economía y las partidas fijas a tu antojo. O sea, si eso es libre mercado, es que no hay libre mercado. Pero tú te estás refiriendo, Chesco, a los mercados que controlan los oligopolios españoles, las oligarquías españolas, España no hay o a que no existe libre mercado en ningún ámbito, porque yo sí que creo que puede existir en España en algunos ámbitos algo lo más parecido posible que puede existir a ese que puede ser a ese libre mercado que vemos en los libros, que nunca es exactamente igual. Yo no creo que en España exista realmente un libre mercado. No lo creo. Pero en ningún sitio, yo qué sé, yo por en muy pocos sitios del mundo puede existir un libre mercado. Pero porque yo no sé, por ejemplo, tú coges el mercado de los bares, a pesar de que existen las cadenas estas de las grandes cadenas como el Vips o como el Lizarrán o como se llame o ese tipo, pero tú tienes ese sector que más o menos funciona con economía de libre mercado. Hombre, porque hay sectores que es imposible monopolizar. O sea, es lo que hemos hablado siempre, pero los sectores, hablo a nivel general, los grandes sectores de la economía... te refieres a... Ya, te entiendo. Bueno, sí, claro, ahí sí estamos de acuerdo. Lo monopolizable y lo no monopolizable. A ver, ¿lo monopolizable qué es? ¿Vivimos en un libre mercado cuando el mercado del petróleo está monopolizado prácticamente? ¿Cuántas compañías manejan el petróleo en el mundo? Se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Cuántas compañías manejan los básicos? O sea, es que es una gran historia y por eso las ideologías en general fracasan en los sitios donde sea. Si no eres... Bueno, pero o sea, le puedes poner el nombre que quieras, pero el nombre global o el sistema global precisamente es este que estás definiendo tú. Es decir, que hay unas megas empresas
que una vez son megas empresas hacen lo que les da la gana en el planeta Entonces Tierra. no hay libre mercado, claro, ya está, monopolio. No, pues El ponle sistema es igual. global es un sistema de monopolio donde dan las nalgas Este sistema de monopolio más otros sistemas en otros mercados más liberales es el que no funciona. No, no, es que si tú dices que hay monopolio, no puedes ser liberal. Es que, por eso digo yo, que es que cuando me hablan de Mao Zedong, me ha venido, y esto es un inciso, perdón que me haya metido en el embrollo este. Pero es que cuando oigo sistemas socialistas, comunistas que pueden funcionar, y luego cada sistema socialista y comunista no funciona en ningún sitio. Si oímos hablar de sistemas liberales que podían funcionar y no han funcionado en ningún sitio porque no ha existido. No ha existido. Siempre digo que el sistema liberal que tanto, la entelequia que tanto habla, solo existió una vez, durante una época muy concreta en el mundo, que fue en el siglo XVIII y XIX, y fue con el descubrimiento del Nuevo Mundo. A partir de ahí se acabó. A partir de que se cambió, se adquirió, digamos, se alcanzaron los límites en Estados Unidos y en América, se acabó el libre mercado, empezaron al monopolio. De hecho, los primeros años del siglo, en los años 30, se crearon las primeras leyes antimonopolio. Yo me acuerdo que lo primero que se estudiaba cuando hablabas de economía liberal y economía y lo que pasaba en Estados Unidos, las primeras leyes antimonopolio, porque se había erigido grandes monopolios en todos los básicos. Una de las. Pero tienes que mirar que de fondo, la estructura legal de fondo es la de libre mercado, que acaba siendo un monopolio, como dices tú. Bueno, que le llamen libre mercado es como cuando llaman. La estructura de fondo es el tablero, es decir, el juego. O sea, aquí las reglas de fondo son las que en teoría dicen que son las de libre mercado. En la práctica acaba siendo un monopolio que hace lo que le da la gana y acaban pactando. ¿Sabes cuándo habría libre mercado? Al final las empresas acaban fusionándose y pactando precios. Es decir, las empresas son las primeras que no son liberales. Bueno, partiendo de la base de que ni en el mejor de los casos va a haber un libre mercado como ese que nos describen los libros de texto, pero eso bueno, es evidente, pero es que además... pero que sí que puede haber algún tipo de sitio donde, o de mercado, como lo queramos llamar, donde se intercambien determinados bienes o servicios en el que no haya alguna gente de los que están interviniendo ahí que abuse de todos los demás. Eso sí. Exacto. Que podemos entender que puede ocurrir. Bueno, siempre acaba ocurriendo. En un mercado siempre se acaba desequilibrando porque hay una parte más fuerte que acaba abusando. Pues esa es precisamente la función del Estado. El impedir que haya algún agente económico en los mercados que se dedique a abusar como Al Capone de todos los demás que están ahí, ¿no? Como le pasa, salía ahí ayer ponía un mensaje en las redes sociales un poco cachondo referente a Mercadona. Es que decía Juan Roch que su página web es una mierda, que es cierto, ¿no? Que es una auténtica mierda, lo dijo con esas palabras, no lo estoy diciendo yo. Y digo yo, pues más mierda es como tratas, amigo Roch, a los pequeños proveedores que hacen que puedas tener tus productos en las estanterías, porque tú tienes todo el poder y tus pequeños proveedores no tienen ninguno y les tienes explotados, vamos, que tienes empresas familiares que está la gente trabajando 12 y 14 horas para poderse ganar un jornal. Porque eres su único cliente y colocan. Claro, pero luego ahí. Saldrá el Roger Turner y dirá, lo hacen porque quieren. Sí, lo hacen porque quieren, porque si no se mueren de hambre. Sí, esa es buena alternativa. Es decir... pero vamos a ver. El tema es el siguiente. Vamos a ver. Y todo esto es verdad. Pero también es verdad que tú que la gente va a Mercadona, ¿por qué? Ya, pero ellos que saben que los pequeños proveedores los están pasando canutas. Por supuesto. Sí que lo sabe Juan Carlos, tampoco... bueno, el consumidor mucho lo sabe. Que lo sepan, bueno, pero ahí tiene que estar el Estado para impedir que haya alguien que se dedique Pero también está el consumidor, que a veces es una rueda, pero el consumidor a veces, como tampoco tiene un duro, pues aunque pase eso, pues... Que le da igual, porque como el que está sufriendo es otro, pues le da lo mismo al que se está. A veces le da igual y a veces no le queda otra, porque si tú ganas 900 euros al mes, ya no es que quieras ir al Mercadona o no al Mercadona, es que vas al Mercadona sí o sí.
Ya. Claro. Aunque no te guste el Ese- Mercadona, porque ese si no, Ya. tienes Y el que sea pensará, yo, pues tú lo pasarás mal poniendo aquí el producto en el estante del Mercadona, pero yo también lo paso mal. O sea que, bueno, sí, claro, es una sí se rueda. entiende. Claro. Claro, no, pero es que si pones el producto en la estantería del Mercadona, quiere decir que es que puedes pagar para que lo lleven, por lo tanto, algo ganarás. Y si pierdes, pues deja de trabajar por Hombre, Mercadona. si se entiende que el jornal se lo sacan, ¿no? Pero La esto es verdad un que tú poco. antes de comprar en pe- Mercadona pe- puedes comprar en otro sitio. pero esto es como el escándalo ese que ha salido con los franquiciados del día. ¿Os habéis enterado, no? Sí, Sí, están Que el día explotados. se dedica a abusar sistemáticamente de los franquiciados, a engañarles. Que la gente tiene que estar allí, mete todo su patrimonio, su pequeño patrimonio en poner un día, una franquicia al día, y luego están allí trabajando 12, 14, 16 horas al día, Para y sacarse luego un a final poco. de mes apenas les queda nada, ¿no? bueno, pero fíjate cuál es la diferencia de todas estas cosas. Vamos a ver. ¿Por qué Mercadona tiene el poder, y nos estamos desviando del tema, pero bueno, ¿por qué Mercadona tiene el poder de poder pillar a esos pequeños propietarios, esos pequeños productores que le dan los productos, ¿vale? Y prácticamente secuestrar su producción y sus vidas para trabajar para ellos? ¿Por qué? ¿Es culpa del Mercadona? ¿O es culpa de que el Estado no da opciones y entorno suficiente para que otras personas creen supermercados viables? Pero vamos a ver, y no podemos ir más para atrás. Es decir, es necesario, o sea, la ley de mercado, en el fondo, la ley de mercado lo que significa que es que tú puedas abusar al máximo que puedas con el que tú negocias. Es decir, Es verdad, tenemos, sí, es eso es el verdad. La mercado. ley de Eso es el mercado mercado. La ley de mercado es una forma bonita de decir que Eh, cuando tú y yo vamos a llegar a un trato, mi actitud va a ser, me voy a abusar de ti tanto Sí, como sí, pueda. Esa es la exactamente. filosofía del mercado y el Es otro va a hacer decir, lo mismo, ¿eh? que el que tenga más fuerza puede hacer lo que le dé la gana es verdad, con que el que tenga menos fuerza. Hombre, eso no pero puede desde ser. un punto de ¿No vista sería mejor cambiar el chip no en es vez verdad, de no es ir, verdad, no es ¿eh? verdad. La ley del mercado lo que dice es que yo tengo la facultad de que puedo intercambiar contigo productos. Esa es la ley del mercado. Pero Que para a eso mí me tienes que interesa, tener, que a mí me interesa, en el precio en que a ti te interesa y a mí me interesa, porque pero para eso para, pagamos. pero Eso, para eso tienes que tener una posición negociadora equivalente a la otra parte. Porque eso depende de cada uno, pero si chico. tú estás en una posición de debilidad absoluta, el otro abusa de ti hasta que se harta. Pero Vamos. entonces el Estado lo que tiene que hacer es no coartar la libertad del mercado, sino dejar que el entorno funcione. O Bueno, sea, lo que no puede bueno, ser es que el señor... y no será mejor que la gente, en vez de tratarse aprovechándose al máximo, cambie el chip y diga, yo voy a hacer un beneficio, pero no voy a abusar todo lo que pueda. Es decir, buscar lo que sería el precio razonable o el precio justo a las cosas, a los intercambios, bueno, en vez pero de eso ir, por buena voluntad dices. Pero si esto es claro, muy fácil. claro, cambiar, Si esto cambiar el esto es tan fácil. Eso de la buena voluntad, no sé Ya, yo. pero si esto es muy fácil. No, a Estás ver, hablando de es una cuestión progresividad. de educación. Es decir, si Sí, ya nos sí, educan desde pero pequeños, sí, buena voluntad porque sí, pero bueno, habrá quien quiera a ver, hacer buena cuando tú voluntad tienes, pero si, porque sí y otros que no. Es exacto, que bueno, decís una cosa, evidentemente de momento no, pero si la gente que tiene pasta se dedica a abusar de la gente que no tiene pasta, porque en verdad es eso, es decir, es una cuestión de poder. El que tiene más poder abusa del que tiene menos. ¿No Ignacio, será mejor que la gente que tiene poder, Ignacio, ¿verdad? ¿eh? Tú tienes una tienda, un negocio donde vendes cosas. ¿Ya te empiezas a meter conmigo? No, ¿Conmigo? me meto contigo, pero si es que tú eres Sí, el ejemplo perfecto. Tú tienes una tienda que vendes cosas, ¿sí o no? sí, Vale. Y las cosas que vendes, sí, les pones un precio. Que sí. tú no ves, tú le pones un precio moralmente o le pones un precio porque crees que es como lo vas a vender Hombre, y hombre, yo que te va a tengo una, salir y hombre, te va a dejar una rentabilidad. el factor moral está implicado en mi forma de actuar. Está implicado el factor moral en tu forma de aplicar. Yo supongo Evidentemente, en mi forma de actuar económica, evidentemente. escúchame una cosa, mira, Ignasi, con todo mi Pero, respeto, no te lo tomes a mal. Tú pones el precio para que te salga una rentabilidad porque te gustaría incluso ganar, me juego lo que quieras que te gustaría ganar más. Hombre, me gustaría ganar muchísimo, pero aunque sea, pero es que el tema es eso, el tema es controlar tu codicia personal, Chesco. Es que el tema básico es decir,
Sí, a ver, Chesco, si tú vienes a mi tienda y te vendo algo a 300 euros, unos tomates a 300 euros, ¿tú vas a salir de allí cagándote conmigo o no? Dime la verdad, no te vas No, a no, cagar. es que no voy a salir, no voy a salir, es que no te voy a comprar. Bueno, no me vas a comprar, Esa pero es la ley del mercado, fíjate, eso es el libre mercado. Es que no te voy a no, comprar. es que lo estás simplificando porque no es así. No, es que es Porque así, es no es así. así El libre porque echa la mercado, ley, echa la trampa y hay muchas formas de enganchar ¿sabes cuál es el contigo. libre mercado? El libre mercado, Ignasi, es que esos pequeños productores que lo están pasando muy mal tienen la libertad de no venderle a Mercadona. Y Mercadona tiene la libertad de no comprarle. O sea, ese es el libre mercado. Ya, ¿Cuál es el ya. problema? Y Déjame, pues el déjame. problema es que no tiene libertad el Tu pequeño modelo, productor. Chesco, Sí, Chesco, no, tu el problema, modelo, tu definición déjame, que dices de la economía es la que llevamos pero déjame, 200 años con esa mentalidad que dices tú y ya vemos cómo está el mundo. es que no ha Ya acabado hemos- el argumento. Es bueno, que pues cuadra perfectamente a lo que es el libre mercado. Uno tiene la libertad de no venderle y otro tiene la libertad de no comprarle. Pero ¿cuál es el problema? El problema, ¿quién entra aquí? La gente que tiene que regular eso, entre comillas, no imponiendo que uno le compra al otro ni el otro le compra al uno. Que si no pasará como pasó en China en los años 60 o en la Unión Soviética durante mucho tiempo. pero es No, que tú no será. simplificas y te dejas miles de variables. Hay una cuestión de educación. Y Hay lo que el mucha gente, Estado tiene que pero, Chesco, regular, hay mucha gente, siguiendo ¿vale? tu lógica, hay mucha gente que no sabe gestionar su dinero. No ¿Quieres sabe dejar? negociar, no sabe valorar. Y viene el turno, el listo de turno y lo tima. Eso es la que, con total libertad, tú dirás que no, pero lo timan. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe negociar económicamente, no sabe hacer números, no sabe gestionar su patrimonio, etcétera, etcétera. Eso, con esta libertad que dices tú, están los listos que sí saben y los enganchan y los timan por todas partes. Todo mi respeto Porque siempre. Mercadona si está haciendo esto con estos proveedores, seguro porque Mercadona sabe 1000 veces más y les da 1000 vueltas y los engancha por todos sitios. Les No hace es firmar verdad, contratos. es que no es verdad, Sí, es que es que no es verdad. verdad, no es verdad. Es cuando dices cosas, es que no son verdad, es que tú eres La tonto. realidad, es la realidad. Que dices a la gente que es tonta, que no sabe, que no es verdad. O Hay sea, una parte de la gente que no sabe gestionar económicamente. Pero no, no Eso es es que evidente. sean, no, que no es que sean tontos, es que no pueden tener ese conocimiento que tienen otros. pero dale con el conocimiento. Vamos a ver. Bueno, pues no les han educado, no les han enseñado o lo que sea, pero hay mucha gente que no No me sabe. habéis dejado acabar el argumento que era lo importante. Ahora ya lo que diga ya Cábalo, es cábalo. inconexo. Ahora lo que diga. No, es inconexo. Es que me puedo decir, lo más importante, ¿qué es lo que viene? Que hay una gente que se llama Estado, que no lo que tiene que hacer no es prohibir que el uno tú no le puedes vender a este, ni tú al otro. Tú vas a vender a este precio, tú al otro. No, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar la igualdad. ¿Qué pasa con estas cosas? Que no se garantiza la igualdad. Uno, progresividad fiscal. No hay, es inexistente. Dos, vamos a ver, si el Estado tuviera un poco de imaginación, a colación, el ejemplo perfecto de un básico que aunque no es monopolizable, por lo tanto, no tendría que ser garantizado por ley, cuando fuera monopolizable tendría que ser garantizado públicamente, o sea, por el sistema público, pero no es monopolizable, por lo tanto, esté bien, con Mercadona debería haber una perfecta progresividad fiscal y entonces aumentarías la igualdad con los pequeños productos. Pero, Si el Mercadona el Estado, ¿por quién está formado? Es que vuelves a lo mismo. Es que tú, Chesco, olvidas la variable humana en todo, ¿eh? O sea, ¿el Estado por quién está formado? Por personas, ¿no? Tienen unos intereses públicos o particulares. Pues es una mezcla. Es decir, presuponer que el Estado va a estar gestionado por una gente maravillosa que se va a dedicar al bien común, eso es vivir en los mundos de Yuppie, a mi entender. O sea, el ser humano es como es. Es que es lo que estás diciendo tú. Es decir, presuponer que el Estado va a ser la solución de todos los problemas es lo que también llevamos años y años que vemos que no funcionan. Mira a todos los países que han hecho el comunismo a rajatabla. ¿Cuál ha funcionado? Es que sí, no, pues son discusiones eternas que nos vamos, que si el sector privado, que si el Estado, si ni uno solamente se cambia cuando la gente cambia. En los dos lo he probado. ¿Vas a cambiar digamos, una virtud y defecto humano? Que es la ambición, eso no lo vas a cambiar en la vida. Es que eso no lo puedes cambiar, Ignasi. Es que no lo han podido cambiar ni los entonces estamos perdidos.
ni los regímenes socialistas, ni los regímenes capitalistas. Eso siempre tienes Pues la no lo voy a cambiar, pero no me voy a hacer la fantasía de que el Estado va a resolver y va no, a no ser te el haces la paradigma fantasía. o sea, pues no lo vamos a cambiar, pero tampoco me voy a pensar que si ahora un día va a haber en España un gobierno de gente súper buena y súper justa, es decir, ¿Quién ha no. dicho eso? Yo no he dicho nada Claro, de es eso. lo Es que que no me parece que te fío de la piensas tú, gente. que es el Estado que tiene que garantizar la igualdad en los mercados, que es el Estado que tiene que garantizar la progresividad, etcétera, etcétera. Tendremos que aspirar a eso, ¿no? Tendremos que aspirar a que el Estado Pero que tenga no va a ser posible mientras la gente sea como es, porque van a salir unos políticos, los vamos a echar, van a Pero, entrar otros y defienden sus intereses privados y sus que te refieres que el Estado no va a garantizar nada porque resulta que está gobernado por unos tíos más golfos todavía que lo que es la claro, media de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, claro. entonces tendremos que buscar gente para el Estado y sistemas que garanticen que haya menos corrupción. Mira, Hombre, el otro día salía, no sé si habéis visto este sueco, hostia, que ha escrito ese libro, que decía que la mitad de los políticos se tendrían que poner por sorteo, tal cual. Ah, bueno, sí, eso es desde luego es una propuesta que a mí me parece interesantísima, ¿eh? bueno, pues perfecto. Pues perfecto. Si es que yo no digo, igual el sistema funciona, pero la situación es la No, siguiente. la mitad o todos, vamos. O todo. Bueno, no, todo, El tema del sorteo es Aleatoriamente, sumamente interesante, ¿eh? sí, por bueno, sorteo todo. total. Lo que no se puede tener, y en esto estoy. Pero no puedes confiar en el Estado, que siempre va a ir la gente, los políticos siempre van a ser los más golfos de cualquier sociedad, porque la gente más ambiciosa, es decir, ningún político quiere el bien común, es su ambición personal, pero es que es de naturaleza, o sea, siempre la peor gente va a ir en la política y va a estar arriba, y la gente más normal no quiere estar arriba. Claro, Y no quiere estar arriba porque le cuesta es un mucho mundo de ser. lobos, porque Le si tú cuesta tienes mucho un... ser revista, claro, no quiere Claro, estar ahí pues porque con lo cual el sistema está viciado y siempre lo estará, porque siempre tendrás a los políticos que van a ser tampoco podemos arribistas. decir, pero tampoco podemos renunciar a querer tener un Estado, a un organismo que regule los problemas que... Pensar que va a ser la solución, ¿Quién ha sinceramente. dicho que piense nadie que es la solución? Nada es la Lo has solución. dicho hace 10 minutos, yo creo, pero bueno. No, no he dicho, a mí no me habéis oído hablar de solución de ningún tipo. He dicho que el Estado debe garantizar la igualdad. Debe garantizar la igualdad. ¿Cómo? Con progresividad fiscal. O sea, yo no me fío de las personas, pero si se dicta una ley, me tendré que fiar en algo de la que no hay tampoco en Pero si España. la Unión Europea ha sido incapaz de gravar a las grandes empresas del planeta Tierra, si son incapaces de hacerlo, son incapaces. Ni incapaces de nada, ni De, Estados Unidos ni nadie. algo, mira, nadie. Si Apple está pagando un 1% Escúchame, es de anarquista. Si impuesto, pues llegamos libertarios a tope y no pasa no es, nada. no es una cuestión de ser libertario, es una cuestión de que hasta ahora se ha demostrado que los estados no sirven para nada. Y entonces, así, con todos mis respetos, ¿qué coño hacemos? No hacemos nada. Es que algo tenemos que hacer. O Bueno, sea, pues lo lo que te dejamos digo yo, pues, frío y cambiar mirar de actuar con ética, es que es la ¿quién lo única. hace eso? Tú lo haces. Bueno, yo ¿Lo procuro. vas a hacer para toda España? ¿O para ¿Eh? Cataluña? Lo tendrá que hacer gente que entre en los organismos entre comillas, de poder. Es que no, Sí, no bueno, entiendo nada. oye, si os parece, vamos avanzando un poquito en el programa, porque si no nos eternizamos con los temas y no somos capaces y no Sí, somos sí, capaces no, de sí, tratarlo todo en el programa. ¿Os parece si pasamos ya al tema de las propuestas de Juncker para la Unión Europea, el famoso libro blanco, ya famoso porque lleva 2 días y ya está hablando todo el mundo de él? A ver qué nos Bueno, todo el dice. mundo, por lo menos la gente especializada en el tema. bueno, Eh, pregúntale Ignasi que eh, empezó yo antes, ¿no? sí, no, ¿a ti qué te parece, Ignasi, el que hayan metido por fin dentro de los posibles escenarios de la Unión Europea esa vuelta atrás hacia la CE, hacia el mercado común europeo? Hombre, me parece una parte positiva que es una forma indirecta de reconocer que no están siendo capaces de resolver los problemas. O sea, indirectamente, cuando tú estás haciendo un proyecto y lo quieres tirar para atrás, indirectamente, aunque no lo digas claramente, estás diciendo, ni nos estamos saliendo con lo que en teoría había que hacer, ni parece que somos capaces de hacerlo, ¿no? O sea, Juncker yo creo que está teniendo los primeros principios de lucidez en muchos años, ¿no? Que están empezando la Unión Europea a reconocer que
que es ineficaz para resolver los problemas que en teoría para eso cobran, que es resolver los problemas de la gente, que llevan 15 años sin hacer nada para la gente, que para eso están cobrando durante 15 años, ¿no? Y bastante dinero, ¿no? O sea, es un reconocimiento, yo creo, indirecto de que lo están haciendo bastante mal y que son muy ineficaces, ¿no? Y empezar a pensar si hay alguna otra manera que a lo mejor es tirar para atrás o empezar a buscar otros sistemas, pues me parece que es algo ya un poco razonable en cuanto no quieran ya reconocer directamente pues el caso de Grecia o el caso de España que está creciendo y la desigualdad sigue igual. ¿Para qué sirve entonces la Unión Europea? O el caso de Grecia que ha seguido todas las indicaciones de la Unión Europea y sigue estando igual o peor, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve la Unión Europea si muchísimos ciudadanos siguen igual o peor que con la Unión Europea, ¿no? Es decir, pues replantearse me parece al menos una cosa buena por parte de Juncker. Yo creo que el Brexit ha sido un toque fuerte para ellos y bueno, ¿no? Es decir, me parece una postura un poco mejor de empezar a debatir otra vez el modelo de la Unión Europea, porque el que llevamos durante 10 años ha sido un desastre, ¿no? Y bueno, es decir, cada uno usa las palabras que cree más ajustadas, ¿no? Pero yo creo que la Unión Europea en estos 10 15 años ha sido una decepción total para la mayoría de ciudadanos, ¿no? Y esto es así, y si él es el presidente de esto, tiene que rendir cuentas y dar propuestas alternativas a lo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Pues ojalá sea así, porque desde luego cada vez se empieza a reconocer más. Aquí en Economía Directa lo llevamos diciendo varios años ya, desde los principios, que el euro había sido una auténtica catástrofe para España y esperemos que Claro, por fin se rectifique este claro, nos camino. habían vendido como la Unión Europea como la catarsis de la solución de todos los problemas, ¿no? Sí, la Unión Europea, hombre, el euro yo creo que sí, que ha sido una catástrofe, lo mire uno como lo mire. La Unión Europea ha tenido sus luces y sus sombras. O sea, ha tenido por una parte cosas buenas, nos ha permitido integrarnos en el mercado común, acceder a mejores mercados exteriores. Tampoco hay, nuestra posición en la Unión Europea en principio tampoco debería ser tan mala, pero también ha tenido pues temas pésimos como fue las contrapartidas del desmantelamiento de la industria pesada española o la venta de multitud de empresas que hubo, esas privatizaciones forzosas que fueron empezadas por Felipe González y acabadas por Aznar, que fueron parte de lo que ocurrió al entrar en la Unión Europea. Y luego también, evidentemente, pues la falta total de política industrial que parece que, según los políticos españoles, venía aparejada a la entrada en la Unión Europea, cosa que yo no entiendo muy bien por qué, pero así lo han hecho desde la época de Felipe González hasta ahora. Chesco, ¿qué nos puedes comentar de esto? Pues yo, a colación del tema anterior y de este, voy a hacer una cita primero que hizo Roosevelt hace ya más de 60, 70 años ya. Dice, sus tesis infelices en el exterior nos han enseñado dos verdades simples acerca de la libertad de un pueblo democrático. La primera verdad es que la libertad en una democracia no está asegurada si el pueblo tolera el crecimiento del poder privado hasta un punto en que sea más fuerte que un Estado democrático mismo. Esto, en esencia, es fascismo, dominio del gobierno por un individuo, grupo u otro poder privado controlante. Esto lo he leído de José Antonio Romero, que lo colgaba no hace mucho en un post y me ha parecido perfecto para el tema anterior y este tema eh, del que vamos a hablar ahora. Juncker, ¿quién es el señor Juncker? Juncker es el típico político arribista bruseril, que digo yo, con una mente un tanto rastrerilla, al que le gusta nadar y guardar la ropa y siempre quedar bien con todo el mundo ante posibles acontecimientos. Entonces el señor Juncker no sabe qué va a pasar con la Unión Europea, pero ve que hay peligros. Entonces, ¿qué hacen? Pues anticipa los problemas, se anticipa al problema. Cuando llegue, buscaremos otro modo de organizarnos donde estemos todavía todos representados. Simplemente es esto, no es otra cosa. El euro ha sido un fracaso. El euro ha sido un fracaso para el sur y un gran
y un gran para el sur de Europa y un gran negocio para el norte de Europa. El euro, ¿qué ha hecho el euro con nosotros? El euro mal gestionado, y ellos lo sabían perfectamente lo que iba a pasar al sur de Europa, lo que ha producido simplemente es eh, endeudamiento para muchísimas generaciones de todo el sur de Europa. Y evidentemente un empobrecimiento a costa de un enriquecimiento del norte de Europa. Pero el problema no es del norte de Europa, que son muy listos, que lo son. Ese es el gran tema. O sea, no es ni más ni menos que ese. Hablando de las implicaciones humanas, tenemos sociedades en eso fallan estrepitosamente. Y por eso el euro ha sido un gran fracaso. Podría haber sido una gran cosa, pero ha sido un gran fracaso. Y cuando vienen mal dadas, pues se ve perfectamente lo que ha pasado. Ha venido mal dado y se ha visto. Voy a poner un ejemplo muy claro que siempre hablo, porque este tiene que ver mucho con el neokeynesianismo y el keynesianismo barato que digo yo. Lo que se ha practicado, y por eso estamos tan endeudados, es un keynesianismo barato y mal entendido en todo el sur de Europa, sobre todo en España y Grecia. ¿Qué ha pasado? Pues se ha gastado y malgastado ingentes cantidades de dinero para inyectar en la economía, mantra absurdo de gente que no entendía qué es lo que pasa realmente en tu economía y tiras el dinero a la basura y quedas totalmente enganchado a un norte que, bueno, sea malo, lo hacen mejor que nosotros y saben más que nosotros a la hora de implementar la economía, simplemente. En el año 2000 nosotros nos decíamos que éramos la leche en bicicleta, mientras que el señor Roder pues, se dedicaba a cambiar una política que le costó el gobierno. Y tuvo que cambiar pues, pensiones, la política económica de Alemania tuvo que cambiar perfectamente, etcétera. Esto no nos acordamos, pero yo recuerdo las huelgas una detrás de otra de Alemania, que además coincidió con uno de los años de más inundaciones que hubo en Alemania en el último siglo. Y yo recuerdo todo aquello, por eso me hago cruces, ¿no? Cuando se habla contra Alemania. Yo quiero salir del euro, quiero que se disuelva el euro, no salir, que se disuelva para poder ir tranquilamente. Pero no le echemos la culpa a nadie, la tenemos nosotros. Entonces el euro podía haber sido una gran cosa, pero entró el señor Felipe González y se bajó los pantalones hasta las rodillas, dejando a España en un lodazal, porque realmente lo único que le quedó a los españoles, cuando una vez se hizo la reconversión industrial y las políticas que llevaron a cimentar los monopolios que se han cimentado en España, primero Felipe González, después el señor Aznar, es a ganar dinero con la construcción, porque no había otra cosa, para mucha gente. Y entonces, pues lo que ha pasado, una burbuja inmobiliaria impresionante y nos han dejado en la miseria. Aunque con la tarjeta Cofidis sigamos viviendo, pero esto también pasó y le ha pasado a muchas empresas una y otra vez refinanciadas hasta que han quebrado. Vas con la tarjeta Cofidis para aguantar el gasto corriente y así aguantaremos, esperando ese crecimiento soñado que nunca vendrá. Entonces, bueno, y que nunca vendrá, digo, un crecimiento suficiente como para pagar la deuda, que eso es imposible. Sí, pero convendrás, Chesco, que comentábamos antes que el euro ha sido un desastre, pero según y para quién, porque para las empresas exportadoras alemanas no ha sido ningún desastre, ¿eh? Ha sido una auténtica bendición. Pues lo que te estoy diciendo ha sido una miseria para unos a nivel general como países y un gran negocio para el norte de Europa. Claro, es que yo creo que, y por ejemplo, el otro día miraba niveles de renta salarial en Alemania y en España, y resulta que los alemanes están ganando más del doble que los españoles. Bueno, pero Entonces, te voy a poner un ejemplo claro, muy claro. es que, claro, a los alemanes no les ha ido tan mal Pues lo que con te el estoy diciendo, euro. pues ¿qué te acabo de decir? Que ha sido para los Pero países. tiene que ser un modelo para todos, ¿no? Es decir, Pero no puede ser porque las sociedades del sur tenemos un problema muy gordo. Tenemos un problema en que no sabemos, no somos largoplacistas, somos excesivamente cortoplacistas. Claro, es que los alemanes, mira, tenemos ahí a la oligarquía esta de las empresas exportadoras alemanas, que son una auténtica mafia, que se ha dedicado a imponer este modelo y que le ha dado unas migajas a la clase trabajadora alemana y con eso la tienen contenta.
Y entre tanto, a cambio, que estamos jodidos todos los demás. Bueno, Ese es el problema que hay ahora mismo en Europa. Bueno, ¿pero has visto el paro en Alemania? ¿qué? ¿Has visto ¿Perdona? el paro en Alemania? El paro, dices. Sí. El paro Eh, alemán es de los más bajos junto con Dinamarca de claro, claro, toda la eurozona. que Entonces, sí. no podemos echarle la culpa de la economía, de que vaya mal la economía alemana a los alemanes. Yo creo que hay que decir, bueno, pues es un éxito. Ahora ya no vamos a hablar Ya, de ya, un éxito, claro. Si tú hablemos de tienes, Alemania. pero si tu tipo de cambio teórico sería un euro, 1,8 dólares, y tienes un euro, 1,06 dólares, que es lo que hay ahora, y tienes una industria exportadora que te cagas, pues entonces vas en canoa, no te joroba. No, claro, Así, no así mejoró. cualquiera tiene éxito. No, claro, pero la culpa que es de los alemanes o del resto. Bueno, claro que es de ellos, Hombre, no es que sea del. A ver, que de los son unos alemanes. Es mafiosos. como si pones el Madrid o el Barça a jugar en una categoría de tercera división. ¿Qué van a Pero, hacer los otros equipos? pero la culpa será de los otros equipos que quiero que La jueguen. culpa será de los otros equipos y que ellos también son un poco abusicas, ¿no? A ver, mira, Han pero creado un una equipo de liga con unas tercera división, condiciones un poco abusicas, ¿no? Es que mira, esto es, mira, tú te pones, esto es como esa especie de pseudo deporte que es el boxeo, que más bien es un salvajismo, pero en fin, tenemos ahí el boxeo, tú coges, metes un chaval de 16 años a pelear con un tío de 25 años. Pues ¿qué va a hacer el tío de 25 años que lleva 10 años boxeando? Le va a pegar una hostia al chaval de 16 y o lo mata o lo deja a cabo, una de pero dos. ¿quién tiene la culpa? Yo Pero, es lo que decía, vamos que a ver, no, el libre cambio no puede ser con países estáis hablando de estos consumados. Escúchame una cosa, pero No, pero ¿quién te Chesco, es dice que a hay ti que en el países más boxeo? desarrollados y menos, ya está. Escúchame, pero vamos a ver, No ¿quién puedes te dice? meter las mismas reglas para todos. Es como Pero si ¿por tú qué en pones el España. boxeo, pero ¿por qué en el boxeo existen categorías por peso? Ya, ya, por peso, pero que Por el eso, ya, ya. ¿Y por qué por en el eso, boxeo no se puede competir? pues por eso hay que repensar Europa. ¿Por qué Es en el como si boxeo no se puede competir? ¿Y qué categorías hay en Europa, Chesco? no las No hay. tenemos ninguna categoría, aquí estamos todos igual. El ¿Habéis peso oído mosca está compitiendo con el peso Claro, pesado. tendrías que poner situaciones compensatorias para que los países del sur pues reequilibraran, porque es que si Pero me no, habéis oído lo que he dicho, es que creo que no me habéis escuchado. ¿Qué acabo de decir? Acabo de decir que el señor Felipe González se bajó los pantalones, llegó a Europa y vendió el país entero para meterse en el euro. Nada más. Acabo de decir eso, si es lo que estoy diciendo yo. no, Pero la culpa la tiene puede Alemania, ser que hemos querido jugar en una liga más alta de la que nos entonces convenía. la culpa es nuestra, no es de Alemania. Se Una lo hemos parte puesto a sí, huevo. no, a ver, está ¿Quién tiene la tampoco. culpa? Yo quiero irme a un club y me aceptan. ¿La culpa es del que me ha aceptado o es mía? Será Bueno, mía el que quiere meterse en un club que no puede pagar. Oye, es que ese es el problema. Nos hemos metido en un club que no podemos pagar. Nos hemos metido en una liga en la que no podemos pagar. pero volvemos con lo mismo que decía antes, que si Alemania de la ética tuviera un poco de buena fe y de buena voluntad, Era la ética de nadie. habría, coño, es que es así, Checo, es la forma de resolver. Si Alemania fuera un poco más flexible, hubiera podido poner medidas para ¿Por qué va a compensar ser esta más situación. flexible Alemania? ¿Pero cómo vas a esperar la ética? Pues ¿Seríamos los españoles flexibles? ¿eh? ¿Seríamos los españoles flexibles? No, padre. Los Pues españoles son seríamos igual de mal, pues igual de mal, es que por así vamos así, porque, porque se firma una cosa y a partir de la cosa firmada de ahí ya nos movemos. Y si tienes que recibir palos, pues te doy palos, porque hemos pactado eso. Hombre, pues no se puede, si así vamos a palos, porque muy bien, alemanes, hemos sido tontos. El señor Felipe, es decir, tenemos que pagar todos los españoles por culpa del señor Felipe González. Perdona una cosa. ¿Que pactó eso Salir de la o, Unión Europea, si todos queremos salir mañana, salimos, ¿eh? Sin ningún problema. bueno, pues salimos, pero con una mochilita de euros de deuda que. Efectivamente. Los alemanes lo último que quieren es que se disuelva el euro. Claro, Vamos, eso ya te lo digo porque es que su industria exportadora se iría a tomar por saco, pero vamos, la mitad de ella. Pero yo pregunto a los alemanes, ¿no se puede hacer un sistema europeo que se compensen esas desigualdades? ¿No se puede hacer que, por ejemplo, a nivel industrial, pues por ley, una parte de la industria tenga que estar en el sur, por ejemplo? O limitar las exportaciones alemanas hasta un no, tope. ¿Cómo no, que no? no lo vas a No, poder hacer. No lo vas a hombre, poder hacer. Porque es tu Estado el primero que no quiere. bueno, pero es que Europa, si las empresas alemanas están ganando tanto,
Europa tendría que decir, pues bueno, vamos a ponerle más dificultades a las empresas alemanas y menos a las de aquí para que puedan compensar y que la economía vaya funcionando. Es que si no, Eso es muy ¿para fácil. qué? Entonces, ¿para qué sirven los Si políticos? es muy fácil el estar o no estar en el euro y poner a Alemania a hacer los deberes, lo que nosotros queremos, no es ni más ni menos que dejar de endeudarnos, porque una cosa lleva a la otra. ¿Que ¿Por qué el Estado español, los gobiernos que entran, son tan seguidistas de la Merkel y Alemania? Por una sola razón, porque necesitan financiación, no tienen otra. Entonces, como necesitan financiación y Alemania es la que manda sobre el BCE, tú no puedes hacer nada sin contentar a los alemanes. Entonces, da igual lo que le pase a tu industria, da igual lo que le pase a España. La Pues cuestión es lo que te he dicho, que mientras tengas estos políticos no puedes hacer nada. no, Es pero decir, mientras tengan los que tengas, si tú quieres vivir, si tú no quieres aceptar cuál es tu rol, y tu rol es que no podemos mantener este PIB que dicen que tenemos, que es mentira, que este estado de bienestar que tenemos, que es mentira, no, si no pero lo puedes mantener. los políticos españoles están la mar de satisfechos de cómo estamos, ¿no? Que esto lleva a lo que siempre es que la deuda es esclavitud, que la deuda es esclavitud, pues no es ni más ni menos. O sea, si el problema es que estamos secuestrados, el problema con el tema de Juncker y de Alemania es que estamos, y de la Unión Europea, es que estamos secuestrados. Si no es ni más ni menos que ese, si nosotros nos quitamos la deuda de encima, si dejamos de endeudarnos, por supuesto que el Estado que lo pasaremos muy mal durante unos años, pero al dejar de endeudarte, primero que amortizarás más deuda, eso va a empezar. Y todos los ingresos se dedican una parte a amortizar, otra parte al Estado, al propio Estado, pues lo único que va a pasar es que vas a alcanzar una libertad que ahora no tienes. Nosotros no tenemos libertad ninguna, que es lo que le pasó a Grecia cuando después de una consulta iban a salir del euro y no salieron porque vieron el precipicio al que se metían. Tú dejas los países del sur como un erial, no a Alemania, los propios gobernantes de los países del sur y las propias sociedades del sur, has dejado esto como un erial y solo te queda endeudarte, no te queda otra cosa para mantener este virtual nivel de vida que tienes. Nada más. Ahora tú quita parte de los ingresos de educación, para sanidad, para tal, pues que tendrás que hacerlos, quita 25 o 30% de los funcionarios sí, y empleados públicos, que es lo que mantiene el estado de bienestar. Y es lo que tendrías que hacer, pero no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Luego graba a las empresas, progresividad fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que hemos hablado 200.000 veces. Pero no lo van a hacer. Entonces, el problema de la Unión Europea no es ni más ni menos de los países del sur, que es un encadenamiento por la deuda a los destinos que nos marque Alemania. Pero la Unión Europea, en vez de, en esta situación grave que tienen los países, en vez de ayudar a resolver este problema, encima lo ha agravado, porque le está prestando dinero a aquellos políticos que están hundiendo el país. Y está exigiendo a esos países que estén grabando con más impuestos a la gente del país que precisamente se está comportando. Es decir, la Unión Europea en estos 10 años ha dicho que a los españoles que se comportan les subes los impuestos y los aprietes cuanto más. Claro. A cambio, yo daré todo el dinero que quieres a esos políticos nefastos que llevamos años teniendo. Por supuesto. Y eso es lo que ha hecho la Unión Europea. Claro. Bueno, pues entonces, oye, es decir, la Unión Europea no podía decirle a los políticos, oye, España, tenéis que recortar la mitad de los políticos. Pero ¿por qué? Oye, España, la mitad de las autonomías fuera. Es decir, entonces la Unión Europea, ¿a qué se dedica Alemania? Políticamente, a hundir más a Grecia. Es decir, ¿pero por qué hablas de Alemania? Es que el problema no es alemán, el problema es griego. Los políticos europeos, ¿a qué se dedican? Pero que el problema es español, italiano, griego, irlandés. A mí me parece que los políticos de la Unión Europea giran la espalda, es decir, cuando algo va bien es mérito suyo y cuando Grecia va fatal, ellos no tienen la culpa de nada. Entonces, si no tienen ninguna responsabilidad... ¿Qué debería hacer Alemania? ¿Alemania debería montar un golpe de Estado en España y quitar el gobierno que hay? Entonces, ¿qué diríamos? La Unión Europea, lo que no puede ser la Unión Europea es que esté dando dinero a España para que lo dé a los bancos, por ejemplo. ¿Pero en qué quedamos? Yo recuerdo cuando se gritaba a la Unión Europea que se hicieran los eurobonos, que se hiciera no sé qué, que se hiciera... ¿En qué quedamos? ¿Que nos dé dinero o que no nos dé dinero? Si no nos da dinero, es malo. Que nos dé dinero al gobierno que hay ahora, que no le dé ni un duro, por favor. Entonces eso es un golpe de Estado.
Porque como este gobierno no me interesa, ¿qué es lo que pasaría con Podemos? Pero en la vida hay términos medios, es decir, podría controlar al gobierno de España a ver qué está haciendo. O sea, lo que no es normal es que le dé dinero al gobierno de España y este se dedique a dar dinero a los bancos que han expoliado la población española para que estos malvendan las propiedades de la gente que han desahuciado a fondos extranjeros. O sea, lo que no es normal es que pase eso en España y la Unión Europea no diga nada y les siga prestando dinero. Pero Ignasi, vamos a ver, no se puede decir una cosa y la contraria a la vez. Vamos a ver. ¿En qué quedamos? ¿Que dé dinero o que no dé dinero? ¿En qué quedamos? O sea, ¿Que maneje la política de los países? Depende de cómo da el dinero. Es decir, como lo está dando, mejor que no lo dé. Bueno, entonces No si no puede lo dar da, dinero, es decir, es que entonces si no lo da, el Partido Popular Europeo puede decir que en términos ideológicos no se da dinero, por lo tanto es un golpe de Estado. no se da dinero a no ser que, por ejemplo, digan que se va a reducir el Parlamento español a la mitad, que se va a sacar el Senado a la mitad, que se va a reducir las comunidades autónomas. Eso es lo que tendría que haber hecho Europa. Entonces es un golpe de Estado. A ver, ¿en qué quedamos? Esta palabra, yo que sé qué nombre tiene esa palabra. Simplemente es decir, oiga, ustedes están muy mal, nosotros les vamos a ayudar, pero a cambio tienen que hacer unas reformas. Pero es que las reformas que les ha pedido la Unión Europea han sido... Si a mí me dicen mañana que viene el ejército alemán, se planta en España, implanta una república y quita más de la mitad de los políticos que hay en este país, yo mañana firmo que vengan los alemanes y nos invadan. Te lo digo así de claro. Y nos dejen durante 3 o 4 años, limpien el país y se vayan otra vez. Te lo digo así de claro. Pero ¿qué problema hay? Entonces sería eso, sería una invasión. Es que ¿cómo lo haces sin romper la soberanía de los países? ¿Cómo lo haces? Pues sincera, pues tampoco es tan complicado. Pero vamos a ver, entonces, tú le das un bono a España a cambio de que haga reformas, pero no las que han hecho. O sea, las reformas es Parlamento español, la mitad, autonomías, la mitad fuera, provincias. Las sociedades españolas, las sociedades del sur no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que pasa en sus países. Evidentemente. Entonces, pero es que tú no puedes hablar de colectivos como si fueran homogéneos. Es que hay miles de variables. Es decir, tú no puedes castigar a toda la sociedad española por lo que ha pasado como si todos nos hubiéramos comportado igual. Pero bueno, vamos a ver. Tú tienes que afinar en el castigo y en las exigencias. Entonces, ¿qué hago? ¿Que si una gente vota una cosa, hacemos lo contrario? Es que no entiendo lo que me estás diciendo. A ver, si España resulta que la dominan 14.600.000 personas que viven al calor del Estado y por eso se vota tanta gente al PP-PSOE y gana el PP-PSOE y Ciudadanos, ¿qué tiene que venir? ¿Un gobierno extranjero a decir que no se hace lo que se ha votado el pueblo? ¿Cómo nos comemos eso? Será la sociedad española que tenga la culpa, ¿no? La mayoría, al menos. Entonces, si la mayoría, o bueno, pues que nos den armas a los demás y nos levantamos en armas contra la mayoría. Entonces era una dictadura, un golpe de Estado. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿por qué te vas en los... Es decir, ¿tanto cuesta la Unión Europea vincular los importes que está dando a España a reformas y gestiones lógicas de España? Si uno de los que ha votado... ¿Cuánto cuesta esto? En vez de la Unión Europea lo que ha hecho es pedir que se subiera el IVA. Pedir que se subieran los impuestos a las clases productivas. ¿Cuánto cuesta hacer exactamente lo contrario? Es decir, pedir a las clases improductivas de España y que más bien viven que bajen su tren de vida. Entonces te dirá, la Unión Europea dirá, oiga señores, pues en vez de votar PP-PSOE, voten otra cosa. Yo no tengo la culpa. Ustedes, si piden pasta, páguenla, devuélvanla. Claro, es lo que va a decirte. ¿Qué te diría el tío? Oiga, es que yo en mi país resulta que hay un gobierno, pero bueno, ¿quién lo vota? Pues mira, vota la mayoría, prácticamente el 60-70% del país. Ah, coño, ¿y cómo me como eso yo? ¿Y qué hacemos entonces? Si la Unión Europea actúa como tú dices, lo que haces es lo que está pasando en Grecia, que lo están yendo. Sí, perdonad si queréis, pasamos ya al último tema del día para que no os quede nada pendiente, porque si no os va a quedar larguísimo el programa. Vale. Como queráis, si queréis comentar algo más sobre esto. No, pasamos, si quieres. Pues el último tema del día, que no es propiamente económico, que es un tema más bien político, más bien social, es el tema del autobús de los reaccionarios de Hazte Oír, en el que se decía que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Era un claro ataque a toda la gente que piensa que no está conforme con su género y que piensa que tiene o que lo hace cambiar de género. Estamos hablando de los transexuales, evidentemente,
Y bueno, tenemos también un auto judicial que ha prohibido circular a este autobús. Yo sí que debo decir que a mí me parece horrorosa, ¿no? La ideología de esta gente, por reaccionaria, por carca, es una gente que a mí me resulta realmente repelente por su forma de pensar, por su forma de entender la sociedad, de entender a las personas, pero también debo decir que no me parece nada bien el que se prohíba el que esta gente pueda tener libertad para decir lo que piensa de cómo deben ser las cosas. ¿Qué es lo que debe prevalecer en este punto? ¿Debe prevalecer la libertad de expresión o debe prevalecer el derecho de los transexuales a que no les menosprecien? Yo creo que en este caso debe prevalecer la libertad de expresión porque tampoco resulta de este autobús un ataque o del mensaje que había en este autobús un ataque que pueda justificar el que un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión pues deba ser coartado. Dicho esto, pues bueno, ya os paso la palabra para que nos comentéis qué es lo que pensáis de toda esta polémica que ha surgido, que realmente ha sido de lo más difundido tanto en redes sociales como en medios de comunicación esta semana. Adelante, Chesco. Yo es que esto, con todos mis respetos hacia todo el mundo, pero es que a mí esto me parece una chorrada con una casa. Sinceramente, no puede, con toda la que está cayendo, que salgan estas tonterías, la verdad es que me sacan de quicio. Es lo único que me viene, y hablo con el corazón, me viene porque es absurdo, sinceramente. Bueno, yo creía que eran temas que ya estaban superados, eran temas que no vienen al caso. Cada uno puede hacer y sentirse como le salga de las narices. Es que esto parece mentira. Mientras no coarta el derecho de los demás, ¿qué más da que seas como seas y que te quieras llamar como te quieras llamar? Es que eso es una cosa que no puedo entender. Que haya alguien que lo ponga en duda. Como también que cause tanta polémica el que alguien lo ponga en duda, porque eh, partiendo de eso, a mí que me importa lo que digan cuatro casposos. Pero bueno, se le está dando, yo creo que sinceramente sirve para, sirve para simplemente desviar la atención sobre otros temas. Yo creo que más es eso que otra cosa. Es que no veo este tema después del año siglo XXI, año 2017, veo una chorrada, autocares contra autocares, historias de este tipo, lo veo absurdo, absurdo, de verdad. Pero bueno, es que no tengo mucho que decir aquí, ¿qué quieres que te diga? Pues ¿quién va a hacer o no defender hoy en día que cada uno se puede sentir como le salga de las narices? El otro día leí un artículo. Bueno, pues ya lo ves, que hay gente que se siente Bueno, sumamente molesta porque existan personas que piensan su identidad social, su identidad sexual de otra forma. bueno, pues entonces, pero es una minoría eso, y son cuatro casposos, ¿qué más da? Pero, o sea, que tú sí que les permitirías manifestarse, decir su Que digan lo que opinión. quieran, pero que digan lo que quieran, No, es no, como si ahí yo estoy contigo, ya lo he dicho al empezar. que digan lo que quieran, si es que me da igual lo que digan. Si es que no, a mí no me va a afectar. A cualquier persona medianamente formada y con un sentido de humanidad y una sensibilidad normal, no le puede afectar lo que diga. Yo tengo amigos homosexuales, he tenido amigos transexuales, y no pasa nada. Oye, los ves y cuando se conocen incluso con los casposos tampoco pasa nada. Que yo he tenido casposos hablando cuando digo casposos, estos que piensan así, ¿no? Hablando con transexuales y no pasa absolutamente nada. Gente que se sentía, no homosexuales o lesbianas, no. Una chica que se sentía un chico y que además estaba hormonando. O sea que, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es que darle tanto bombo a esto es lo que a mí me parece que yo creo que los medios se pasan un poco a veces y creo que también por notoriedad, porque por Madrid circulaba hoy un autobús, por ejemplo, de la secta, no la sexta, la secta, del Gran Wyoming este, que era contra autobús, del autobús que ha llegado a Madrid, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es más marketing que otra cosa. No le demos tanta importancia a esto, de verdad, es absurdo. En el siglo XXI, año 2017. Ignasi, ¿qué opinas tú sobre el tema? Bueno, yo estoy un poco con Chesco, ¿eh?
Parece que hay gente que le gusta la polémica y que cada vez que hay alguna cosa que sí que es debatible o un poco polémica, no hay gente que le encanta dar vueltas a temas que no son los más fundamentales de la sociedad, ¿no? O sea, no la medida de Carmena, si es acertada o no es acertada, no lo sé. No sé si una persona que es transexual habría que medir el grado que le puede afectar que eso pase, ¿no? Porque es como un ataque muy directo a un colectivo muy pequeño de forma directa, ¿no? Y no sé hasta qué punto, es decir, la libertad de expresión tiene que presidir ante el ataque, ¿no? Es decir, el ataque directo a un colectivo, ¿no? No sé. O si realmente dejando que este autocar circule por la ciudad, lo que estás haciendo precisamente es el efecto contrario, sino ridiculizar a la gente que está haciendo este autocar y a lo mejor estás haciendo un factor de concienciación de la gente, de que se dé cuenta de, mira, cuánta caspa y cuánta intolerancia hay todavía con respecto a estos temas, ¿no? No sé cuál es la medida acertada, lo que sí es cierto, eso, ¿no? De que hay una parte de la sociedad muy casposa, no sé por qué hay gente que siempre tiene que decir moralmente lo que es correcto o no correcto, ¿no? En la libertad individual, ¿no? Es decir, no sé por qué cada uno le tiene que decir al otro su orientación sexual. No sé si es porque están preocupados por ellos, es decir, no, ¿por qué se preocupan tanto por los transexuales ahora esta gente? ¿Porque los quieren ayudar o cuál es el motivo, no? Pero no entiendo, ¿eh? Y tampoco entiendo que una parte de la sociedad pues parece que es el juego de los radicales, ¿no? Es decir, ahora saldrán otros criticando esto y siempre estamos con, no sé, parece que somos un país que nos encanta la polémica No, y es que hay una parte, perdón, hay una parte que está deseando que los casposos salgan. Eso también es verdad. Y sí, perdona, ¿eh? ¿no? Vale, sí, 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 ¿no? Está deseando para saltar y el postureo y todas estas chorradas. Están deseando para saltar. Impresionante. Pero luego, ¿qué es lo que yo hoy lo ponía y lo hablaba con la gente? Es que hay un tema muy importante y es que yo creo, sinceramente, he llegado a la conclusión de que los medios mm, crean la polémica y España se plega a eso. O sea, la sociedad se plega a esa polémica y parece que es que la sociedad está pensando esas cosas, tanto una cosa como la contraria. Y resulta que son dos minorías con cierto poder mediático y dos corrientes, podemos decir, que son las que dominan los centros de poder y los centros de información y son las que hacen que parece que el pueblo luego piensa así. Luego, ¿qué pasa? Que cuando va la gente al cabo de los años y ve que todo es un fracaso, entonces te das cuenta que hay casos como el de Trump, como el de Le Pen, como el de Austria o como el de los próximos años en toda Europa. Claro, porque la sociedad al final ve tanta gilipollez de un lado y de otro que al final se acaba imponiendo la cordura. Esto no es ni otra cosa. es una Y medida la cordura, perdona, y la cordura al final acaba en desastre. Hombre, eso de que la cordura es Trump o Le No, Pen, no sé yo, no, ¿eh? no, que se me entienda, que se impone, no la cordura, sino que la cordura, lo que decía, acaba en desastre porque parece más cuerdo lo que se dice. Pero al final, la gente que está poco informada, pues vota esas cosas y acaba uno yéndose de Ponce a Pilatos y acaba fracasando la historia. Entonces, dejemos de tanta chorrada, por favor, es que de verdad, ¿eh? Y no le pero demos tanta sí importancia. que es cierto que parece a veces que hay gente que le gusta hacer cosas para generar controversia, ¿no? Y es un poco pesado, ¿no? Es decir, y precisamente está alimentando el lado contrario, ¿no? Es decir, que no hay gente que quiere tomar posturas sociales de dar un poco la nota para que haya los reaccionarios que dan la nota y estamos todo el día aguantando espectáculos, ¿no? Es decir, que cada uno haga con su vida sexual lo que quiera y que lo haga de forma discretamente y ya está, ¿no? Es decir, no creo que Carmena haya prohibido el autobús, pues yo hasta qué punto me Bueno, parece, bueno, ha sido un juez, el que ha dicho que le ha prohibido circular. a mí no me parece mal, porque es que al final también, es decir, ¿para qué sirve esto, no? Es decir,
tenemos que aguantar las tonterías de un grupo de casposos, prohibírselo es que... Bueno, es que según eso también deberíamos coger y prohibir las procesiones, ¿no? Por ejemplo. No, hombre, no tiene nada que ver. No, hombre, no. Bueno, que no son casposas las procesiones. No son casposas, pero es casposo y ofensa, ¿no? Es decir, si tú quieres ir por la calle con la raya del peinado, pues oye, es tu problema, pero si vas insultando y ofendiendo directamente, pues que te lo prohíban, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo mal. Al final ya cansa, o sea, el insulto sin ningún objetivo y que se hable de libertad de expresión, insultar directamente a alguien que no viene a cuento, pues yo sinceramente que lo prohíban tampoco lo veo mal. Hemos llegado a un tema que es polémico. ¿Por qué no se deben prohibir las procesiones? Si es una manifestación religiosa públicamente. Yo es que no quiero ninguna manifestación religiosa pública. No, es que es ocupación del espacio público por Claro. los temas que son ver, puramente privados. Vamos, pero no estás ofendiendo. A ver, claro, si a ti te ofende... ¿Qué no estás ofendiendo? A mí me ofende. Hombre, a ver, No, bueno, claro, si a ti te también. ofende, pues a mí también me ofende que alguien vaya con una camiseta por la calle de un equipo que no es el mío. Bueno, pero yo no se nos va. Otra cosa son con temas mucho más graves y mucho más personales que afectan. Es grave, pero ¿por qué no es grave? Habrá alguien que les haga. Porque no es grave, porque un transexual tendrá que ir al psicólogo y habrá sufrido 1000 veces de lo que tú dices que te está perjudicando eso. Pero escucha, vamos a ver. Y tampoco me gustan muchas cosas de la calle, y mucho folclore de la calle, pero te aguantas. Pero otra cosa. ¿Sabes qué me ofende a mí la manifestación pública de cualquier religión? La manifestación pública de las religiones me ofende en que yo si tengo una hija pequeña no quiero que lo vea, por ejemplo. No quiero que sea alienada en este país. Entonces, ¿qué problema tiene que haber para entender que los espacios públicos son públicos, de todos, y que nadie... Pues si son de todos, pues se habrá que permitir que la gente exprese sus cosas, ¿no? No. A lo mejor a tu hija le interesará eso. De todos no puedes hacer expresión de ningún... No, porque cuando un equipo de fútbol gana su equipo y el contrario también está en la ciudad y no le gusta. Estoy de acuerdo en que se hagan... Pero se nos va de madre, es decir, que vamos a prohibir que se celebren los partidos de fútbol. Es que... Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se hagan manifestaciones de equipos de fútbol en Canaletas, por ejemplo, cuando van al Barça. Y se destroce medio Canaletas y lo pague yo con mis impuestos. No, eso estás mezclando temas. Otra cosa es que se destruya y otra cosa es que se celebre. Es que es distinto. No, las celebraciones, no estoy de acuerdo con una celebración de eso. Que la gente puede salirse a Canaletas, yo no te digo que no. Pero si es van a celebrar. El problema es cómo celebran. Otra cosa es que destruyen el mobiliario público. Eso sí que es delictivo. Pero otra cosa es celebrar. Como si tú quieres, si sois 100.000 personas que os gusta celebrar el día de la marmota y no molestáis a nadie, hombre, claro que molestas en la calle o a la gente que no le gusta ese tema, pues, pero de aquí a atacar directamente un colectivo, yo creo que hay bastante diferencia. Porque claro, si vamos a prohibir lo que no nos guste a nosotros, pues también no, yo no hablo digo que por qué, si una cosa se permite, la otra no. No, porque el grado de dolor que hace en un colectivo es mucho más alto. Pues no lo sé, ¿por qué? No sé, a mí desde luego me causa más dolor, ¿no? El ver una procesión que el ver el autobús, porque si fuera transexual sería al contrario, seguro, pero bueno. Yo creo que el afectado es mucho más grave. No os veo traumatizados por eso, a pesar de que decís... Yo ya, el trauma es tan gordo que ya ni lo siento. A mí es que, sinceramente, Ignasi, a mí que hayan procesiones, yo no las voy a ir a ver, me da igual. Y como si paso por al lado de una. Es que me da igual. Pero si, y estoy hablando en la comparación, si una cosa es mala, esa también. Entonces, si los espacios públicos los usamos para una cosa, aunque no nos gusta lo que digan, pues tendremos que dejarlo. Que estás tú ahí a una gente que está diciendo que hubo un tío al que mataron, que luego resucitó, que eso evidentemente va contra cualquier racionalidad, que luego que si la paloma, que si sube a los cielos, que si luego hay una que concibió y que resulta que concibió y seguía siendo virgen y que la fecundó pues una especie de espíritu que se le apareció por ahí, y lo siento, si ofendo a alguien, pero a nadie se le escapa que yo soy anticlerical. Pues a lo mejor esa expresión de irracionalidad humana a mí me molesta. Claro. Te molesta. Claro. Yo no digo que no te moleste, pero no hay que prohibir todo lo que a ti te molesta. No, si yo no lo quiero prohibir, pero tampoco. Vamos, porque una cosa se prohíbe y la otra no.
Hay que prohibir lo que realmente quiere ofender al otro. Pero bueno, yo como soy un ser racional, veo que hay una gente ahí diciendo unas cosas absurdas, pues no les hago ni caso y a tomar por saco. Efectivamente, pero tengo que estarle diciendo a mi niña, y tengo que decir, no, eso son tonterías, tú ni las oigas. Ese es el problema. Por eso cuando el tema es el uso, entonces el uso de los espacios públicos para manifestar, pues entonces tenemos que aguantarlas todas. Si aguantamos una, aguantamos todas. Todas las que entren dentro de un parámetro que sea razonable, claro. Pero ¿quién lo dice eso, que es el parámetro razonable? Para ti es razonable, para mí es irracional. Bueno, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Pues claro, pues vale, pues vamos, ese es el tema. Si habrá un debate, pues si quieres abrir ese debate, pero ya te digo que a mí me parece que es razonable que la gente se manifieste y la línea está cuando tú afectas el odio. Y lo que hay que ponderar es si mira, aquí en Barcelona. Pero yo no creo que sea odio, era menosprecio, no era odio. O sea, yo no les veo a los de hazte oír con odio, les veo con menosprecio. El problema con el tema de homosexuales es el grado de afecto psicológico de que esa gente ha recibido. Pero no es homosexual, no confundamos. Porque a mí como catalán me pueden insultar, pero no te afecta tanto. Es decir, es como, yo qué sé, como que los franquistas salen en Barcelona y se los deja manifestar. Y tú te podrías sentir ofendido y hay mucha gente que se siente ofendida. Pero es que el grado de las minorías sexuales, la ofensa es mucho más fuerte, yo creo. Pero hay otros temas, hay temas que son delicados, pero que no es delicados. No es incitación al odio, es menosprecio simplemente. Es decir, oye, vosotros lo que decís de que tú has nacido con cromosoma XX y en realidad quieres ser un hombre, pues resulta que no, que tú eso es una gilipollez y todo lo que tú pienses sobre eso es una idiotez y tú eres un enfermo mental y tú lo que tienes que tener es tratamiento psiquiátrico, que es lo que piensan. Esto viene a colación claro. Un artículo de científicos. No es la forma poner un autobús, es decir, es que no es el mensaje y las formas es ofensiva. O sea, poner un autobús con un mensaje así es ofensivo. Claro que es ofensivo. Vale, pues otra cosa es que ellos piensen eso. Claro que es menospreciar al colectivo. Es que ellos piensen eso y digan su opinión en un papel o en un debate, estaría correcto, pero eso es una forma ofensiva. Es como, yo qué sé, a mí no me gusta algo de ti y pongo un autocar por Madrid que va diciendo que yo qué sé, que eres calvo, yo qué sé. Pues oye, eso pero vamos a ver una cosa. Es ofensivo. Si tú lees el catecismo y lees la doctrina de la Iglesia, incluso la doctrina social de la Iglesia, cuando haces procesiones, estás haciendo exactamente lo mismo que el autobús, porque dice que la homosexualidad es una aberración. Pero te estoy diciendo que es la forma. Entonces, la forma de hacerlo, pero vamos. A ver, si nos ponemos a mirar, si tú coges la Biblia y lees la Biblia, está llena de atrocidades. En el sentido literal, está llena de atrocidades. Pues, entonces, cuando tú vas a prohibir la Biblia, ¿me vas a decir que vas a prohibir la Biblia como libro? Si tú lo coges como literal. Si yo pillo a alguien, eso te lo digo así de claro, si yo pillo a alguien alienando a mi hija con cualquier religión, le pongo una denuncia. Y te lo digo así de claro. Y a mi familia se lo he dicho. Y mira, que en mi familia tengo religiosos que están en contra de lo que. Pero que no quiero que le diga ni pío. O sea, lo tengo más claro. Yo el mal, a mí ya no me puede hacer mal. Pero a los niños sí les puede hacer mucho mal todo eso. Entonces, bueno, el que vea un niño que pase por la calle, esto viene, y perdonadme porque esto todo ha venido a colación de un artículo, de un estudio de unos científicos norteamericanos que, y han escrito una serie de artículos que desmontan eso del cromosoma XY. Lo desmontan, lo he estado leyendo esta mañana precisamente a colación del tema, ¿no? Y, el XXY, el síndrome de Klinefelter, ¿te refieres? Bueno, y lo que venían a decir, que yo me lo cojo con pinzas, evidentemente, porque viniendo de los Estados Unidos no todo es perfecto, y ya sabéis la sociedad norteamericana como es. Yo, sinceramente, cuando lo he leído, pues dices, tiene su lógica. Pero bueno, tampoco le hago demasiado caso. Tampoco hay que hacerle demasiado caso. Lo único que dicen es que es imposible esto que dicen que son por problemas
digamos, físicos, problemas no, que es por configuración física, que uno puede ser transexual, sino que es un tema psicológico puro y duro. Pues vale, ¿y qué más me da? Es que la psicología no es parte del soma, no es somático, no es del cuerpo, entonces, ¿qué más me da una cosa que la otra? Simplemente que lo que vienen a decir cuando acabas de leer el artículo es que el problema de un transexual es un problema psicológico, que debe ir al médico a jurárselo. Entonces, eso es lo que dicen, que evidentemente es ofensivo llamar enfermo. yo no Bueno, yo, ¿sabéis que hasta 1973 estuvo incluido en el DMS, que es el manual del Colegio de Psiquiatras de los Estados Unidos, estuvo incluido, que es el más usado del mundo, estuvo incluido como enfermedad mental la homosexualidad, ¿no? O sea que, sí. o sea que esta gente son de esa escuela, que piensan que los homosexuales son enfermos mentales, que los transexuales todavía más, etcétera. O sea que son auténticos pues cromañones. O sea, hablando, son gente que está en estadios pre-irracionales del pensamiento humano. Pero bueno, y por eso les vamos a impedir que hablen. Es que yo es lo que no acabo de entender. Que no es que hablen, es la fórmula. O sea, a ver, que hablen, pueden hablar lo que quieran, pero poner un autobús en medio así, ¿qué quieres que te diga, no? Molestando Ya. el tráfico, Ya, no, sí te entiendo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo sí lo prohibiría. A ver, no te digo que sea una decisión clara, pero yo no lo veo mal que se prohíba. Auténticas chorradas que van a tocar los cojones, etcétera. Oiga, porque no es lo mismo tú escribir tu libro y que alguien lo lea y porque lo quiere leer que yo te esté obligando a ver eso. Sí, que vayas por la calle y te pase el autobús por las narices, ¿no? Sí, te entiendo. Es que, claro, que si no, bueno, eso es una chorrada, pero en Girona me explicaron precisamente el Puigdemont, que es el presidente actual, que en Girona prohibió que en los bares se pudieran juntar las mesas, los grupos grandes, para no molestar a la gente. Y eso ya fue, bueno, Ignasi, que creo que nos está diciendo Chesco que tenemos que cortar ya, que se le acaba el tiempo. No le ha costado mi anécdota, ¿eh? Sí, no, si quieres acábalo. No, sí, haces una chorrada. No. Sí, pues nada, simplemente con esto terminamos ya por hoy, Chesco. Muchas gracias, como siempre. A vosotros. Pues Ignasi, muchas gracias y perdona que te haya cortado. Que es que... nada. Gracias a vosotros. Gracias y gracias también a toda la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer y Pablo Domínguez. Y sin más nos despedimos por hoy, recordándoos nuestra web colectivoburbuja.org y que quien quiera puede asociarse a Colectivo Burbuja para colaborar con nuestro grupo, para colaborar con nuestra asociación. Hasta el próximo día.